Buenos días, pues seguimos con nuestro proceso de estudio sobre la escatología cristiana y nos vamos a adentrar en este tema con el que damos por cerrado la parte más académica de exámenes, de pruebas, aunque después os incorporaré, Dios mediante, dos temas complementarios, pero que para que los tengáis y los podáis estudiar o saber, pero no ya de cara al valor académico, sino por si tenéis interés personal y para que tengáis la asignatura completa. Hoy nos toca reflexionar y adentrarnos en un tema singular, es el tema de la muerte eterna, o como decía Torres Queiruga en esa obrita pequeña suya, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos infierno? ¿De qué hablamos los cristianos, ¿no? Cuando utilizamos el término muerte eterna o su equivalente infierno? Para entender este tema tenemos que situarnos en el contexto histórico salvífico global. Dice 1 Timoteo 2:3 que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues, la lógica nos lleva a que Dios no quiere la muerte eterna. Es decir, los cristianos no hablamos de la historia como de un doble camino, la doctrina de los dos caminos, donde al final hay una bifurcación, cielo e infierno, y allí hay un juez que está decidiendo si tú vas a ir en una dirección o en otra, ¿no? Como posibilidades del 50% para cada una. No es así en el contexto eclesial, en la doctrina cristiana, ni lo es en el planteamiento histórico salvífico. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de Cristo resucitado, en el tiempo de los suyos. Cristo ha resucitado y nosotros esperamos resucitar con Él. Hablamos de la resurrección de los muertos, hablamos de la vida eterna con certeza absoluta, como algo que se puede predicar de toda la historia y de toda la humanidad. Habrá resurrección de los muertos. La historia será validada en la resurrección de los muertos. La humanidad resucitará. Mientras que cuando hablamos de muerte eterna, de infierno, hablamos de una posibilidad, no de una certeza absoluta. Y no hablamos en la generalidad de la historia ni de la humanidad. Hablamos en caso particular. Aquí no estamos en la escatología colectiva, sino en la escatología particular. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración desde el comienzo de la elaboración de este tema el no separarlo de la globalidad de todos los temas y sobre todo tener muy claro que no podemos entender la muerte eterna o el infierno en igualdad con la resurrección de los muertos, con la vida eterna. Este es un presupuesto fundamental, teológico, que hemos de tener en cuenta a la hora de la elaboración de todo este capítulo. En ese sentido es bueno que rompamos con todo lo que no es de esta doctrina y que a veces ha hecho mucho daño en un doble sentido, por las consecuencias que ha tenido sobre las personas y también porque de alguna manera ha obviado o ha negado lo que es lo más esencial y más importante de esta doctrina y lo que más presente deberíamos tener cuando hablamos de ella. Y que si tuviéramos claro lo que es la doctrina esencial, seguro que entonces podríamos tenerla más en cuenta en nuestra predicación y presentarla, pero con el equilibrio y con la honestidad que requieren los textos bíblicos, ¿no? Porque al final, cuando no hay una verdadera formación, o se habla continuamente de este tema de una forma deformada, o se silencia siempre porque no se conoce cómo puede ser abordado, y lo callamos como si no existiera. En ese sentido, pues creemos que debemos evitar dos situaciones que serían extremas, ¿no? Una sería considerar la vida eterna y la muerte eterna como algo simétrico, como ese camino bifurcal que al final, a ver qué nos toca, y vivimos en ese miedo, o entender una salvación barata, sin excepciones, podríamos decir, decía Bonhoeffer, una iglesia que no excomulga es que es
poca iglesia, es que no tiene bien definido lo que es central en ella, porque si lo tuviera definido, enseguida el que no está en el centro y no forma parte de ella se daría cuenta y se sentiría fuera. Pues también una visión, ¿no?, de la salvación o del mundo de una forma exculpatoria, pues sería también una corrupción o una tentación que también se puede estar dando y se ha dado en ocasiones. Vayamos pues a este tema con el ánimo de centrarlo, de situarlo y de darle su verdad, de no ocultarla ni de hacerla monstruosa cuando no lo es, ¿no? Bien, en la doctrina bíblica hemos de darnos cuenta, ¿no?, de, bueno, pues que no tanto ver unos textos aislados, sacados de contexto y a ver aquí dice que la gehenna, se trata de ver los textos en su conjunto, ¿no?, y de situarlos en el conjunto del Evangelio, en el conjunto de la Sagrada Escritura. Lo primero que nos encontramos es que tanto el Antiguo Testamento, mucho más el Nuevo Testamento, en el sentido de verificación y desvelamiento, lo que se anuncia desde Dios y desde el Evangelio es una buena noticia. Es un mensaje de salvación. Y eso es transversal en toda la historia de la salvación, en toda la Biblia. Dios crea porque es bueno y lo crea todo a su imagen. Crea al hombre a su imagen y todo lo que crea, lo crea lleno de bondad. Y vio Dios que era bueno. Y todo eso que ha creado Dios lo ama y lo sigue amando y lo sigue sosteniendo. Porque el Señor es Señor de la vida, amigo de la vida, dice la sabiduría. Dios no quiere la muerte, no es autor de la muerte. Dios es amor y el amor es lo que lo sostiene todo. Y como dirá San Pedro, ¿no?, dice, y está teniendo de paciencia con nosotros, esperando nuestra conversión, ¿no? Cuando vamos a Jesús, el mensaje central de Jesús, Él habla y promete la salvación. De tal manera que desde el comienzo, ahí tenéis los análisis de los textos, precisamente choca lo que es la predicación de Juan el Bautista y lo que es la predicación del propio Jesús, en Mateo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la contradicción? Pues que Juan el Bautista habla de apocalíptica, habla del reino, pero lo hace con un mensaje que acaba en juicio y que acaba en condena y que acaba poniendo al hombre frente a una situación de posible condena o rechazo. Jesús habla de ese mismo contexto apocalíptico, de la llegada del reino, pero obvia, incluso en el texto que lee en Lucas 4:16, pues presenta lo que dice el profeta como su discurso programático, pero excluye lo que el texto habla de la venganza de nuestro Dios. De tal manera que los otros se escandalizan precisamente por eso, porque es una presentación del mensaje absolutamente nueva. Es un mensaje de salvación sin ningún límite en esa salvación. Lucas 15 es la parábola de hijo pródigo es un símbolo claro de cuál es el anuncio, es el perdón sobre el pecado, ¿no? El Evangelio de San Juan continuamente dice que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo al mundo para que lo salvara. Y el propio Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido para que el mundo se salve. Es decir, la clave, el horizonte de toda la historia es la salvación. Por eso se llama así, ¿no? El propio Pablo dice, en Jesús solo hubo sí. No hay ningún no. Romanos 8:31 siguiente. Nada nos podrá separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de Él. Es decir, el contexto global del Evangelio, de la Sagrada Escritura, de la historia, es un contexto de salvación, de Evangelio, de buena noticia. En ese contexto sí aparecen elementos que revelan, ¿no?, lo que sería la revelación de la muerte eterna. Es decir, en ese mismo contexto de Sagrada Escritura y en este mensaje de salvación, que es el horizonte último, identificador de toda esa historia, existe otra posibilidad. Es la posibilidad de que se diera el fracaso absoluto. ¿Es posible fracasar? Pues lo es. Los salmos místicos, que ya considerábamos en el camino a ver cómo se solventaba la cuestión de la retribución, de la justicia, del rostro de Dios, de la teodicea,
aquellos salmos místicos que ya hablaban, tú me llevarás de la mano, tú me sacarás, hablaban, ¿no?, de cómo aquellos que van tras los ídolos, etcétera, se destruyen. Están llamados a un Seol sin horizonte, ¿no? El propio Trito Isaías, en el capítulo 66, versículo 24, o Daniel 2.2, los apocalípticos, dice, y unos se levantarán para la destrucción y otros se levantarán para la vida. ¿No? Es decir, hay una visión de que puede haber una posibilidad de destrucción, de fracaso absoluto, ¿no? ¿Cómo se presenta esta situación? El Nuevo Testamento lo presenta cuando habla de la muerte eterna y de la posibilidad de la muerte eterna. Curiosamente, se refiere a una clave de negación de la comunión con Dios. Es decir, más que hablar explícita y positiva y directamente de la muerte eterna, se habla como negativamente. Es decir, ¿cuáles son las claves de la vida eterna que veíamos? Pues es el concepto vida, es el concepto conocimiento profundo de comunión, es la divinización, es estar con Él. Pues precisamente cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos las alusiones a la posibilidad de la muerte eterna, se habla de que se puede perder la vida en lugar de ganarla, puede ser no os conozco, no ser reconocidos, o incluso no llevas el traje, ser echado fuera, o las vírgenes necias, quedar fuera. Es lo contrario de vivir, conocer, estar con Él, compartir la vida. Sería estar en la muerte, ¿no? Perder la vida, no ser reconocido, ser echado, quedar fuera. Pablo hablará de no heredarán el reino. Juan hablará de no ver la vida. Es decir, se habla de la muerte eterna, pues como la negación de la vida eterna. Es decir, la condenación, desde esta clave, sería la exclusión del acceso a Dios en la persona de Cristo. Que eso es lo que nos da la vida eterna, ¿no? Vivir en Dios, ser en Dios, pues sería la exclusión de ese acceso, ¿no? Es decir, solo se entiende la muerte eterna en este planteamiento como una imagen invertida de la vida eterna. La vida eterna sería ser con Cristo, la muerte sería ser sin Él, sin Cristo. Y eso como un estadio definitivo e irrevocable, como dice Apocalipsis 14:11, por los siglos de los siglos. Una posible situación. No se dice nada en positivo de la muerte eterna. Pues si vamos a los textos, en sinópticos, ¿no? Mateo 18, Mateo 13, todos los textos que se van hablando, se habla de la gehenna del fuego, del horno del fuego, de un fuego inextinguible, del llorar y el crujir de dientes, del gusano que nunca muere. Son las imágenes que se dan en positivo, simbólicas de lo que sería ese fracaso absoluto. Pues si vemos casi en todas, la imagen del fuego es la que más se subraya, ¿no? Pero más que referirse a una realidad material, física, o a una parte del hombre, más bien se refiere a un estado vital. No tanto físico, aunque realista, un modo de estar, de ser, donde falta lo fundamental, ¿no? Y en ese sentido, todas estas imágenes como nos dan dos claves de lo que sería ese fracaso eterno. Uno es ser excluidos de la vida, la exclusión de la vida, que decíamos, imagen invertida. Y por otra parte, aspectos dolorosos de esa exclusión. Cómo esa situación de exclusión de vida supone dolor, supone sufrimiento, pero todo eso considerado de una forma global en el ser humano, no en aspectos concretos y específicos, ¿no? Como a veces se ha querido hacer, ¿no? La cuestión es, ¿por qué se sigue usando la imagen del fuego y por qué prevalece esa imagen sobre otras? Habría que ver en el contexto bíblico
la imagen y el significado del fuego. ¿Qué es lo que va al fuego? Lo inservible. ¿No? Igual que la sal, si se vuelve sosa, ya no sé, para tirarla, ¿no? Pues eso pasa con lo que no vale para nada, se tira al fuego. ¿Acordáis, no? ¿Quieres que arranquemos la maleza, que arranquemos? No, deja que llegue la cosecha y entonces apartaremos el trigo de la cizaña, quemaremos la cizaña, quemaremos la paja, quemaremos lo que no sirve, lo que ya no vale. En ese sentido, el fuego sería la señal de lo inútil, de lo que se ha corrompido, de lo que ya no vale. Y haría referencia a lo que sería la vaciedad de una vida sin Dios. La sal sosa, lo que no vale, ¿no? Ya no vale para nada, solo para tirarlo al fuego, ¿no? Así se habla en Mateo 3:10, 7:9, en Marcos 13:30. Claro, esta imagen, ¿no?, de lo inservible, de lo inútil, de lo que ha quedado fallido, fracasado. ¿Cómo conciliar estos textos que están ahí, que hay que mirarlos también en su conjunto, con la línea del Evangelio? ¿No? Con la línea del Evangelio. Ahí hay una serie de textos que pueden ser clave, ¿no? Que dice, bueno, es que eso es definitivo y brutal, lo sabemos de memoria. Es Juan 3:17. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en la misma línea también está Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar el mundo. Es decir, el juicio condenatorio del fracaso, de lo inservible, de lo inútil, procede del propio condenado y se da en el presente. Yo no juzgo. La palabra que tú has oído es la propia persona la que se cierra o se sitúa en negación ante el ofrecimiento de la salvación. Por lo tanto, no es Dios el autor de la condena, sino que es el propio hombre el que se sitúa negativamente ante la palabra que le trae la salvación, ante la luz que le trae la vida. Por lo tanto, nos encontramos que la Sagrada Escritura habla de un posible fracaso, de una posible destrucción, pero no tiene como autor al Dios de la salvación, sino que tendría como autor al hombre que se cierra de una forma radical y total ante esa palabra de salvación, ante esa luz salvadora que se le ofrece gratuitamente. Bien, ¿cómo ha recogido esto la Iglesia en su tradición y en su fe, en su magisterio? Bueno, si miramos, los santos padres hacen referencia a estas citas, siempre utilizando normalmente referencias bíblicas, como dice la Escritura, ¿no? Los apologistas, por ejemplo, en la defensa de esta verdad, le ven el aspecto positivo, es decir, el cuidado de no caer en esa condena y ayuda a que la gente ame el bien y quiera hacer el bien. Orígenes será el que rompa un poco esta armonía de simplemente referencia y repetición y visión positiva y empezará a plantear otras cuestiones ante estos textos, ¿no? Uno sería lo que después se va a denominar, ¿no?, lo que se llama la apocatástasis,
Bueno, podemos ser condenados, pero después habrá un proceso de purificación, nos liberaremos, entonces sería un carácter penal no eterno, sería temporal. Eso también hay algunos autores que ahora flirtean con esa teoría, como podremos ver, ¿no? Y por otra parte también Orígenes niega la concepción material de las penas, ¿no? Entiende que es un tormento espiritual, interior, pero no físico, ¿no? Juan Crisóstomo también hablará, ¿no?, de ese elemento, ¿no?, de ruptura, de sufrimiento interior. Hay algún autor, Bardi, que dice que como se plantea es perder el reino, ¿no? Y perder el reino sería el quedarse sin la gracia, la desgracia, quedar desgraciado, sin sentido, sin horizonte, sin... Esa es la línea patrística, se le toca, se le da su importancia, se hacen referencias bíblicas, se reflexiona sobre su sentido purificador o de miedo o de temor. En el magisterio es algo bastante tardío, hay algunas alusiones bíblicas, pero nos encontramos con referencia más explícita en el Cuarto Concilio de Letrán, en la época medieval, ahí contra los albigenses, pues ahí se habla de que los que no viven conforme al Evangelio, a la verdad proclamada, pues esos recibirán pena perpetua, se habla, ¿no? Y se subraya lo de perpetuo frente a los albigenses, ¿no? Después nos encontramos también una referencia que es más indirecta, donde tenía también proclamada la definición dogmática de la vida eterna, que es la Constitución Benedictus Deus, de Benedicto XII, donde dice, ahí se habla del descenso, descender y ser atormentados, ¿no? La vida eterna ahí se da por supuesto, mientras que la muerte eterna se ve como una posibilidad, ¿no? Se divisa como posibilidad, ¿no? Después el Lumen Gentium, al principio no aparecía nada con respecto a la muerte eterna. Al ver que no había nada, se pidió que hubiera referencia. Entonces había dos posturas, unos que querían que de hecho se dijera que hay gente que se condena, que hay condenación, y otros que se hablara de la posibilidad. Entonces al final eso se solventa pues introduciendo un texto bíblico que habla de la posibilidad de perdición o de condenación, ¿no? Y desde ahí pues pasamos a la reflexión, ¿no? A la reflexión sobre la teología, ¿no? ¿Qué podemos decir hoy de esta verdad o de este contenido que se ofrece también en la doctrina cristiana, ¿no?, como posibilidad? Bueno, habría que hacer una reflexión, dice, bueno, puede darse o no darse, es una posibilidad que consideramos real, que de hecho puede darse. Entonces la pregunta teológica, que es más bien especulativa, es, si se diera, ¿cómo sería? Si se da la posibilidad de esta destrucción, ¿cómo sería? Bueno, pues la cuestión primera es si nosotros tenemos capacidad de crearla. Porque el pecado, la muerte eterna sería producto del pecado. El hombre puede pecar mortalmente. En la mortalidad de ese pecado, en cuanto que ese pecado quedara consolidado y diera sus efectos de una forma definitiva, ahí nos encontraríamos con lo que sería la muerte eterna. Sería la radicalización total y absoluta del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, pues el pecado es un no a Dios. Es vivir sin Dios. Ahora eso lo oímos y dice, vivir sin Dios. Hay muchos que viven sin Dios, pero si profundizamos en qué es vivir sin Dios, en un orden existencial y esencial, metafísico, sería vivir sin fundamento alguno, sin apoyo alguno. Podemos decir, sin nadie que te llame, sin tener nombre.
y por lo tanto sin salvación. Es decir, vivir sin ningún sentido. Vivir sin ningún sentido, sin ningún fundamento, sin ninguna esperanza. Nos es muy difícil entenderlo, ¿no? Porque no vivimos así nunca. No vivimos así nunca. Solo los que están en una enfermedad que no ven horizonte ninguno, ¿no? Y se destruyen, ¿no? El no a Dios. El pecado es no también a la imagen de Dios. La muerte eterna sería no ciudad, no pueblo, no comunidad. Una cerrazón total y absoluta en uno mismo. Ahora vivir el confinamiento nos ha costado y era una simple limitación de contexto local. Vivir sin nadie, en una soledad total absoluta. Claro, sería un silencio destructivo, ¿no? No es decir, hoy estoy cansado, voy a buscar un rato de silencio. Sería todo lo contrario. Algo ensordecedor, sin comunicación ninguna. Sonidos sin articulación, sin ningún significado. Ruidos sin mensaje. Clausura total. Qué agobio, ¿no? Te entra en un sitio así cerrado que cree que no va a salir. ¿Cómo entrar ahí, no? Y no a la armonía con la realidad. El pecado es un no a la creación, un no es caos, es corrupción, es creación sin orden, natural. Es decir, la desconexión total y absoluta, ¿no? que se vislumbra en el Génesis, cuando salen del paraíso y dicen, madre mía, la fatiga, la desconexión total con la realidad. En esa dirección entenderíamos la pena de sentido, ¿no? Desubicado, descontextualizado, desmaterializado, ¿no? Sería entrar en una dinámica donde el pecado se convierte en el absoluto de referencia. El pecado como negación. En ese sentido, la muerte eterna, la muerte sería la sanción inmanente de la culpa radicalizada. Es decir, que el castigo, la muerte está en el pecado, no es de Dios. Y se llegaría por una vida autárquica totalmente, sin sentido, sin fundamento, por una vida absolutamente autosuficiente, de negación de todos los demás, y por una absolutización del ego frente a la realidad negada, egolátrica, ¿no? Eso sería lo que se vislumbraría o entendemos, ¿no? que podría ser el horizonte de una vida destruida, de una vida acabada, ¿no? Sin horizonte. Bien, se ofrecen ahí como estas dimensiones, ¿no? De decir, bueno, pero esto, entonces, ¿qué nos da? ¿Qué nos da esto de cara a la visión, ¿no? Bueno, pues hay dos cuestiones que están en discusión. Son aquellos que intentan suavizar la doctrina de la muerte eterna con lo que sería la renovación de la apocatástesis, ese planteamiento que hacía Orígenes, puede haber condenación, pero al final la misericordia de Dios nos purificará, entonces no será eterna. Bien, pues hay razones teológicas para no aceptarla. La primera que sería aceptar entonces el restablecimiento del pecado, aceptar que el pecado ha tenido ese poder y se sigue manteniendo. Una vuelta atrás. No hay radicalidad, no hay definitividad. O plantear que entonces Dios juega con el infierno, ahora es dueño del infierno, ahora lo quita, ahora lo corta, ahora lo alarga. Entonces Él sería el creador del infierno, con lo que romperíamos nuevamente la imagen de ese Dios salvador, poniendo en sus manos una visión de condenación. Rahner defendía, dice, la posibilidad real del infierno debe ser mantenida en la medida en que queremos afirmar la libertad humana. La radical importancia de la libertad humana incluye la posibilidad real de decir no a la gracia de Dios.
y de situarnos radicalmente ante esa gracia de Dios. Hay otra clave que también intenta pues, aliviar esa visión de Dios con la visión de salvación y la posibilidad de destrucción, que sería la autoaniquilación. Es decir, que realmente la muerte eterna fuera la desaparición, la destrucción de no ser y dejar de ser. Pero ahí, por una parte, le estaríamos dando un poder al hombre que es capaz de aniquilarse radicalmente, lo cual sería darle una libertad infinita, y por otra parte, sería contradictorio con la creación, porque sería la anulación de lo que Dios ha creado por el principio de una criatura que no es la del creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas esas visiones, ¿no? ¿Qué reflexiones teológicas o conclusiones podemos tener de este tema? Bueno, pues yo creo que son conclusiones sencillas, ¿no? Pero que son iluminadores para tenerlas presentes. Primero, teológicamente no se puede permitir el equiparar muerte eterna y vida eterna. No podemos hacer depender la muerte eterna de la voluntad de Dios, como que Dios quiere la muerte eterna o es creador de la muerte eterna. El infierno es la posibilidad de que se dé creación del hombre. No es creación de Dios. Es fruto del pecado. ¿Puede pecar mortalmente el hombre? ¿Puede decir un no total a Dios? Bueno, pues ahí tendríamos que entrar en el concepto ético de la culpa. ¿Qué decir sobre la culpa? Pues una afirmación fuerte. Si no se acepta la culpa en el hombre, sepultamos al hombre. La culpa solo se da donde hay verdadera responsabilidad. Somos culpables de aquello que somos responsables. Y somos responsables de aquello que optamos y decidimos libremente. Hay una tríada fundamental, que es culpa, responsabilidad y libertad. A veces hemos querido aliviar lo humano eliminando la culpa. Pero al eliminar la culpa cae la responsabilidad. Y al caer la responsabilidad entregamos la libertad. La fe cristiana es una fe que defiende la libertad como don en el hombre. Una libertad que le hace responsable, que le llena de dignidad. Y una responsabilidad que se verifica en la culpa. El hombre es responsable de lo bueno y de lo malo. Por eso el hombre puede abrirse a la gracia radicalmente, pero también puede pecar mortalmente rechazando esa gracia. El no a Dios es posible porque sí, el sí a Dios es libre. El sí a Dios en libertad exige la posibilidad real de decir no. Por lo tanto, una razón para defender la doctrina de la posibilidad de la muerte eterna es la libertad de la gracia. Dios salva en libertad. Y en libertad, ese sí, para que sea libre, exige la posibilidad de ser un no. Por otra parte, silenciar el infierno sería engañar. Sería no reconocer la libertad y la grandeza del ser humano. Las decisiones del hombre son decisiones que pueden estar abiertas a la vida o pueden sembrar muerte. Y la siembra de la muerte puede ser que uno encuentre la cosecha de lo sembrado. Eso es una posibilidad real. Por lo tanto, mantener esta doctrina y presentarla forma parte de la seriedad actual de la economía de la gracia. Dios da su gracia en libertad. Dios salva en libertad. Entonces, ¿realmente puede haber nuestro sí? Exige la posibilidad de que digamos no para ser libre. Pero además hay otra razón muy fuerte por la que silenciar el infierno es engañar, es crear injusticia.
son las situaciones objetivas de pecado. Hemos dicho que el pecado es no a la vida, no a la comunión con los otros, no a la realidad. Nosotros vemos situaciones objetivas de pecado en el mundo que crean situaciones infernales. La exclusión de la vida de muchos. Cuando el Papa dice, esta economía mata, estamos hablando de un infierno, de una situación de infierno, de una economía de infierno, objetiva. O cuando hablamos, ¿no?, del cuidado de los ancianos, la eutanasia o del aborto, estamos hablando de situaciones que reclaman una responsabilidad subjetiva. ¿Quién crea esas situaciones de pecado, donde se niega la vida, donde se establecen fronteras y exclusión con vallas que matan, donde se destruye la naturaleza en una situación que ya se hace invivible y que más la sufren los más pobres y los que menos la estropean? Son situaciones objetivas de pecado que crean situaciones infernales para los otros, que matan a otros, que los debilitan y de las que no pueden salir por ellos mismos, en las que se encuentran condenados y no pueden reconstruir. Eso exige responsabilidad objetiva y a veces responsabilidad social y colectiva. Y estamos llamados a la conversión, al descubrimiento, a situarnos ante esa realidad que lo que estamos creando es lo que nos podemos encontrar. Existe el pecado, existen situaciones infernales, por eso existe la posibilidad real de la muerte. Hablamos de la posibilidad. Otra cosa sería la facticidad de esa posibilidad, que de hecho se dé. Bueno, en ese sentido la teología puede incluso imaginar y decir, bueno, pues dada la misericordia y la compasión de Dios, puede que no se dé. Pero en ese sentido, ni se puede exigir teológicamente y se puede afirmar que no haya muerte eterna, ni se puede afirmar ni se puede sostener que la va a haber con toda certeza. Lo único que podemos presentar en teología es la posibilidad real de que eso se dé. La seriedad actual de la gracia, la objetividad del pecado que demanda responsabilidad subjetiva, personal y también social y colectiva. Y todo eso para vivir en la esperanza, porque nuestra doctrina es una doctrina de salvación. Y se nos ha llamado para que con el dedo de Dios expulsemos sus demonios y acabemos con toda situación infernal. La mejor forma de presentar la doctrina completa de la salvación y no silenciar la posibilidad de la muerte eterna es luchar denodadamente con todas nuestras fuerzas, personal, comunitariamente, contra cualquier situación infernal de pecado que se esté dando en el mundo, que esté quitando la vida, la comunión con Dios, que esté quitando la comunión con los otros, que esté destruyendo la comunión con la naturaleza. Nosotros creemos en la vida eterna, esperamos la vida eterna y con esa esperanza nos enfrentamos al mal y creemos que va a ser vencido. Nuestra mejor forma de presentar la doctrina de la posibilidad real de la muerte eterna es entregando la vida para que haya más vida. Ese es nuestro mensaje. Esperamos la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro, la vida eterna.